el DAS lo habíamos ubicado en muchos crímenes desde los 90, incluso lo habíamos ubicado como un aparato especial de desvío de investigaciones. Había como una división de trabajo, algunas agencias de inteligencia del ejército, sobre todo, asesinaban personas. El caso de Jaime Garzón lo pudimos probar perfectamente, cómo el ejército lo asesina y el DAS, su labor fue desviar la investigación. Y eso nos pasó en muchos procesos, donde nosotros veíamos que el DAS entraba como agente de policía judicial, etcétera, y entregaba evidencias falsas para desviar las investigaciones, que era otra forma de desviar, porque uno siempre, por lógica, decía, si este organismo desvía la investigación es porque ellos cometieron el crimen, y no alcanzaba uno a pensar que había una división del trabajo, digamos, unos matan, otros desvían, y dirigir la investigación contra el que desvía era también desviar la investigación, ¿no? Que se hacía hacia una agencia de inteligencia. Eso, yo pienso que lo del DAS es un hecho tenebroso, pero también es un hecho de que aquí el Estado se puede depurar. Yo diría que hoy que se está hablando de una negociación, se hace obviamente imperioso que no exista la violencia guerrillera, que se desmovilicen las FARC, el ELN, se hace imperioso que se desmonten los grupos paramilitares, Martín, como los quieran llamar, pero se hace imperioso también que se depure el ejército y la policía de toda esta cantidad de gente que se crió en escuelas de seguridad nacional, de contrainteligencia, con manuales de guerra tenebrosos que ven todavía en un juez, incluso en la Corte Suprema, como lo hizo el DAS, terroristas, ¿no? O enemigos del Estado por administrar justicia. Y pues ni qué decir pues de los líderes sindicales, o los defensores de derechos humanos, etcétera, donde ellos tienen, pues, de acuerdo a sus códigos preestablecido que somos enemigos del Estado y que por lo tanto pues somos blancos legítimos dentro de un conflicto en el país. Pienso en el tema de la intolerancia que nos ha acompañado de hace mucho tiempo, pero hay una fecha exacta, hay 70 años de generación de un clima de intolerancia y de intolerancia violenta. Quería terminar mi intervención, Alirio, con una última pregunta para ceder la palabra a las preguntas que tengan las personas que están aquí. Haciendo esta reflexión-pregunta, es asombroso ver cómo en Inglaterra, en España, en Bruselas, en Suecia, en Noruega, las asociaciones de juristas demócratas se asombran de cómo el trabajo del colectivo tiene que librarse en unas condiciones de intimidación, unas condiciones tan adversas, porque para ellos no cabe en la cabeza que hacer lo que tiene que hacer un abogado sea objeto de tantas amenazas. Incluso aquí está presente un cineasta extraordinario madrileño que acaba de terminar un trabajo hermosísimo, se llama Gotas que agrietan la roca, que se estrenó hace muy poco aquí en Bogotá. Antonio Girón, que estuvo un año trabajando en hacer una labor de sintetizar en una hora un trabajo de varias personas, encabezado por ti como presidente del colectivo, de esta labor titánica de sembrar dos cosas esenciales para nuestra resurrección como nación: la ética y la justicia. Ética y justicia. Un ambiente donde muy podrido, donde no es necesario enfatizar en ello. Esa semilla, esa raíz, tiene un valor formidable para confiar en un porvenir alterno al desastre humano que nos ha tocado vivir. Mi pregunta en ese sentido, Alirio, es ¿cómo has hecho todos estos años para no zozobrar, para no derramarse en llanto incontenible de tanto dolor como el que han tenido que presenciar, y mantener el valor, mantener la presencia de ánimo para continuar trabajando? En el documental se muestran unas imágenes hermosísimas de la Sierra Nevada, específicamente de la comunidad Wiwa, que también ha sido perseguida, desplazada de sus territorios, y que ustedes han acompañado porque también han hecho un trabajo de prevención de la violación de derechos humanos, no solamente denunciar los victimarios, sino prevenir los crímenes contra las comunidades. ¿Cómo se llama el director? Se llama Antonio Girón. Antonio Girón. Está aquí al fondo.
Esta noche en Canal Capital, de paso hago propaganda, la van a transmitir a las 10 de la noche en Canal Capital. Va la película que se hizo sobre, un poco con ocasión de los 35 años del colectivo de abogados social Restrepo. Para los que pues, tengan el tiempo y el interés, la pueden ver esta noche a las 10 de la noche en Canal Capital. Sobre de dónde sacamos la energía, Antonio, yo pienso que, perdón, Antonio es el productor. ¿De dónde sacamos la energía? Yo creo que la energía se saca, y sí hemos llorado mucho, ¿no? Es decir, yo creo que un defensor de derechos humanos que no llore de la tragedia que escucha todos los días, pues sería alguien despreciable, porque no tendría el humano, ¿cierto? Y obviamente pues uno tiene que llorar siempre, uno tiene que muchas veces en la noche llorar y al otro día pues renovarse, levantarse otra vez y confiar en que es posible que este país cambie. Porque es demasiada barbarie, ¿no? Es demasiado dolor lo que uno puede escuchar de las madres, de los hijos, de las esposas, de los esposos, de los familiares, de los desaparecidos, etcétera, de la tragedia de los desplazados. Es que por un segundo que uno se ponga en los zapatos del desplazado, que tiene que salir corriendo con sus hijos, dejando su trabajo, su vivienda, su casa, su cultura, y llegar a una ciudad tan inhóspita como Bogotá, o Bucaramanga, o Santa Marta, o Cartagena, eso es una cosa inimaginable, el dolor de la gente en un país donde el 10% de la población está en situación de desplazamiento forzado. Entonces, obvio que eso es muchísimo dolor. Cuando tú haces tu trabajo como abogado, pues alguien lo tenía que hacer, es decir, nosotros libremente decidimos que lo íbamos a hacer, y siempre pues tenemos como el cariño de las víctimas, de las organizaciones, de la gente que te muestra que lo que tú haces ha servido para algo, y que obviamente hay que seguirlo haciendo porque mucha gente quisiera que el colectivo de abogados lo representara judicialmente, llevara sus casos. Y hemos tenido toda la vida que tener la ingrata labor de estar diciendo a la gente no podemos, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos. Y tratar de, cuando llevamos algunos casos emblemáticos y sobre todo cuando llevamos muy pocos casos en el sistema internacional, pues tratar de que esos casos puedan ser de alguna manera ejemplarizantes y manden un mensaje a la sociedad y traten también de mejorar la misma institucionalidad pública para proteger y defender los derechos humanos de mucha gente. Entonces, ese litigio que nosotros llamamos litigio estratégico, lo hacemos con esa intencionalidad, de alguna manera de que el país sepa a través de fallos judiciales lo que ha pasado, y de esa manera también de que la sociedad entera se posicione éticamente en función de evitar que los crímenes se sigan repitiendo. Yo creo que es eso lo que nos mantiene vivos, los que nos da todos los días energía, ese respaldo. Y obviamente cuidando a la gente y cuidando a veces también comunidades indígenas que queden medidas cautelares o líderes sindicales o sindicatos completos o medidas de protección, hemos aprendido a cuidar gente y a cuidarnos nosotros mismos. Y también hemos aprendido a amar la vida profundamente, a sentir que lo que a veces la gente cree que es un problema realmente no es nada. ¿Cierto? Después de que uno ve las tragedias que ve, casi que uno en su vida personal nunca ha tenido un problema. Sí, cuando uno mira semejante tragedia que ha padecido la gente, pues uno dice, bueno, la gente sufre por cosas tan pequeñas. Sí, claro, todas las vidas son unas tragedias, todo el mundo tenemos momentos felices, tristes, etc. Pero este trabajo también te enseña a valorar la vida y sobre todo a eso, a superar obstáculos, a aprender a cuidar la vida en todas sus formas, hasta el punto que ya para uno ya no es difícil entender un indígena, y uno diría, hoy en día el desafío es reconceptualizar todos los derechos humanos que son antropocéntricos y llevarlos a la madre tierra, a la Pachamama. A uno empieza a entender que un indígena no ha tenido que hacer un doctorado en ninguna parte para entender que hay que respetar la naturaleza, que hay que respetar los ecosistemas, que hay que respetar el agua, los ríos, etc. Ellos lo hacen naturalmente, ¿no? Y nosotros tenemos que estudiar mucho para entender que una cosa tan elemental como que hay que cuidar las otras formas de vida,
¿no? Y todas las formas de vida tienen que ser compatibles con la vida humana, y la forma depredadora como vivimos nosotros, pues está acabando el planeta. Entonces, es eso. Y si uno logra que su trabajo en derechos humanos lo vuelva a una mejor persona y lo humanice, uno gana increíblemente, increíblemente. Es decir, porque no solamente predica los derechos humanos, sino que los practica en su casa, en su trabajo, con el vecino, en la vida cotidiana, y eso es muy hermoso, ¿no? Entonces, yo me siento muy feliz, muy contento no de la tragedia colombiana, me siento muy contento de haber podido por muchos años aportar muchas cosas al tema de los derechos humanos en Colombia, a la creación de institucionalidad para proteger derechos humanos en Colombia. Y obviamente también me siento pues totalmente rasgado, adolorido, marcado por la violencia, por todo lo que ha pasado. Y bueno, eso es como que nos tocó este momento histórico y alguien lo tenía que hacer y nosotros resolvimos hacerlo, ¿no, Héctor? No creo que sea algo heroico, es una actividad como cualquiera, que nosotros resolvimos hacerla lo mejor posible. Hemos cometido muchísimos errores, seguramente muchísimos, pero pues también hemos hecho muchas cosas importantes, ¿no? Y hemos aprendido. Y claro, si ven la película de Antonio, al final me pregunta él que yo qué quiero. Yo le decía, pues lo que quiero es que no exista un colectivo de abogados. Yo me he movido por todo el mundo en foros internacionales de abogados, en conferencias, en eventos, y yo me siento un abogado terrible. Es decir, yo digo, ¿cómo así que yo estoy especializado en protección, en atender casos de desplazados o temas de violencia sexual, o buscar desaparecidos, o estar con familiares de ejecutados que los mataron por pensar diferentes, o jueces que fueron asesinados porque profirieron una sentencia? Yo digo, no, pues lo natural sería que yo no existiera. Yo soy como un antivirus de una sociedad contaminada por una enfermedad que se llama violación sistemática de derechos humanos. Y esa sociedad creó un grupo de abogados y me puso a mí ahí en ese rol, pero lo normal es que yo pudiera ser un abogado normal otra vez, ¿cierto? Y que este país pudiera ser un país normal, sin violencia, sin que nadie tuviera que especializar en estas cosas, y que no tuviéramos que tener fiscales especializados en estos temas, y jueces, y equipos de seguridad, y todas las cosas que nos hemos inventado para tratar de paliar un poco la violencia que hemos vivido en este país. Sembremos ese anhelo como semilla en este templo que don Agustín Nieto Caballero construyó con tanta sabiduría y tanto amor, un espacio de tolerancia y de belleza humana. ¿Preguntas, por favor? Gracias. ¿Cómo es tu postura con respecto a eso? ¿Quiere que cojamos las preguntas? Ok. Buenas noches, señor Lirio. Sí, me gustaría verlo sonreír, no tan serio. Yo pienso que las doctrinas de seguridad nacional y toda esta formación terrible que se dio en las escuelas de formación militar en América Latina, en los países que tuvieron dictaduras, etcétera, pues es algo que todavía sigue perenne.